que esta clasificación es la más importante, la más utilizada en términos de los mercados financieros, especialmente para los requisitos, las postulaciones, las exigencias para el financiamiento. Y decíamos, mire, hay una clasificación según el valor de venta anual expresada en UF. Y decíamos que una microempresa es aquella que tiene un volumen de venta anual expresado en UF de menos de 2.400. Es una microempresa, ¿no? Y íbamos avanzando en los rangos, ¿no? Y decíamos gran empresa, aquella que tiene un volumen de venta, facturación de venta anual, ¿no? En UF de más de 100.000. Y decíamos, ¿qué sucede con ello? En términos de cantidad y porcentajes de venta. Mire, lo que pasa, decía, que analizado este fenómeno de las pymes, ¿no? Decíamos, mire, las grandes empresas son el 1% y generan el 80% de las ventas. El concepto de las pymes agrupa las micro, las pequeñas y las medianas, que tienen el 99-98% de las empresas y generan el 20% de las ventas. Y además, esto que nosotros conocemos como pymes, este grupo de empresas de menor tamaño, estas tres, este grupo, generan el 80% del trabajo. Como estadística importante, como dato. Que es lo que analizamos ahí, ¿no? Y esas eran cifras, si quisieran leer, ¿no? Aquí lo único determinado era decir, mire, usted puede constituir una empresa como persona natural y como persona política. Aquí opera con su RUT como persona natural y aquí opera con un RUT distinto al suyo, ¿no? Y hay distintas figuras que seguramente habrán visto en legislación, ¿no? En las cuales se puede constituir una empresa o una sociedad. Y centramos específicamente en lo que son las responsabilidades limitadas, que es de la mayoría de las empresas, ¿no? De este tipo de empresas, de las microempresas, y que la mayoría tiene una constitución legal de responsabilidad limitada, ya sea empresa individual de responsabilidad limitada o sociedad de responsabilidad limitada. ¿Y por qué? Porque son responsables hasta el monto de sus aportes, ¿no? Entonces nosotros encontramos que la mayoría de las empresas, ¿cierto?, se constituyen de esa forma. Pero hay otras figuras legales, las sociedades anónimas, ¿cierto?, las empresas naturales que responden con el patrimonio, ¿cierto? Después hablábamos de la importancia de las pymes y introducimos de alguna manera para hacer todo el análisis de las pymes. Decíamos, mire, ¿cuál es la relevancia de las pymes? Y partimos diciendo que antiguamente, ¿cierto?, en el pasado, y principalmente en épocas donde predominaban conceptos del taylorismo, ¿cierto?, el fordismo, la administración científica, ¿cierto?, las producciones masivas, formas distintas de hacer empresas. Y esa característica, ¿cierto?, se fue revirtiendo hasta que en algún momento lo que fue presentándose fue que se fueron explorando algunos espacios, algunas áreas productivas, ¿cierto?, de la agricultura, el comercio, por ejemplo, en que se fue haciendo acción de empresas con menos cantidad de personas. Y se empezó a desarrollar este concepto de las pymes, pequeñas y medianas empresas, ¿no?, de hacer empresas con menos cantidad de personas. A partir de que se va desarrollando en el tiempo las formas de hacer. Y lo deteníamos aquí. Y aquí hicimos un análisis extenso a partir de que decíamos, mire, las estadísticas indican que más del 80% de las empresas están en la categoría microempresas, es decir, tienen un volumen de venta anual de menos de 2.400. Por lo tanto, la mayor cantidad de empresas tiene esa clasificación. Y decíamos, mire, analicemos los fracasos y los éxitos de esas microempresas. Y hacíamos un análisis, en primera instancia, de cuáles son las problemáticas comunes que se generan a este nivel de empresa. Y decíamos, a ver, la falta de calidad directiva de los responsables de la gestión empresarial, decíamos. ¿Qué tiene que ver con esta administración, con la gestión, con esto de formación que genera, o la dirección que genera cada persona o cada responsable de llevar adelante su empresa, ¿no? Y que hay una falta ahí importante, ¿cierto?, de capacidad, asociada con competencia, con conocimiento, una serie de factores, ¿no? Pero hay una falta de capacidad o de calidad. Después decíamos, otra problemática común que se les presenta es la planificación y dirección, si es que existe. O sea, función administrativa. Si es que desarrollan función administrativa, aquellos que dirigen estas empresas, dice, la hacen con un sentido muy de corto plazo, ¿no? Y ya hemos visto y explorado que cuando uno planifica o hace el desarrollo de una empresa,
o de función, y específicamente la planeación, si bien es cierto, uno hace distintos tipos de planeaciones, tiene que ser con sentido a largo plazo. El principio básico de hacer empresa tiene que ver con un sentido a largo plazo y que uno va a ir cumpliendo distintas etapas, corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, cuando uno planifica o cuando uno desarrolla empresa, lo hace con un sentido a largo plazo y obviamente uno va a ir cumpliendo etapas, corto, mediano y largo plazo. Y va a ir poniéndose metas para el cumplimiento, ¿cierto? Pero el proceso, la mirada es de largo plazo. Después decíamos concentrarse en producir y vender. Decíamos, bueno, ¿por qué es un problema? En realidad es un problema porque deben concentrarse en la satisfacción de los consumidores, en la orientación hacia el mercado. Y no producir y vender lo que ellos creen, sino centrar su foco en satisfacer las necesidades del mercado, de los consumidores, de los clientes. Y ellos son los que orientan más o menos lo que uno debe hacer en términos de empresa para poder ofrecer. Después dice, dificultad de obtener instrumentos financieros a un buen precio. Aquí la problemática es que tienen problemas para obtener instrumentos financieros a una buena tasa de interés. O sea, el problema es obtener instrumentos financieros, acceder al crédito a una buena tasa. No dice solamente obtener crédito, no, obtener crédito a una buena tasa, a un buen precio. Porque en la medida que el precio, o sea la tasa de interés, sea alta, encarece el crédito. Y si el crédito es caro, no tengo posibilidades de acceder, no tengo problemas porque no voy a tener la capacidad para pagar, para cumplir los compromisos. Por lo tanto es importante y depende también del tipo de cuota que yo tengo que pagar. Por eso habla del precio fundamentalmente, un buen precio, a una buena tasa con S. Después dice, ¿qué otra problemática existe común? Insuficiente incorporación de nuevas tecnologías incide en los costos y por lo tanto hace obsoleto el medio de producción, ¿no? Y tiene que ver, y explicaba, ¿no?, de que generalmente los microempresarios no incorporan la tecnología adecuada a sus procesos productivos, haciéndolo obsoleto, ¿cierto?, caduco, la metodología, el proceso productivo, y que obviamente el no incorporar tecnología adecuada para sus procesos va a incidir en los costos, o sea, va a salir más caro y no tener tecnología adecuada. Entonces, esa problemática se les presenta. Después dice, casos activos fijos y mucha en ubicación marginal. Ellos no representan garantía a la banca y por lo tanto no pueden invertir, dice, ¿no? Entonces, el tema ahí dice, escaso activo fijo y mucha en ubicación marginal. ¿Cómo explico eso? Explico que generalmente uno observa que los microempresarios no tienen maquinaria, ¿no es cierto?, no tienen infraestructura y además están ubicados en la periferia, marginal, al margen. Entonces el banco, desde el punto de vista de banco, ¿cierto?, cuando dice no representa garantía real, es que el banco mira, observa y ve que no tiene infraestructura, no tiene maquinaria, o sea, para hacerse o para poder resguardarse del financiamiento que da, y además está lejos, o está en el margen, que lo más probable es que no generen lo suficiente nivel de ingresos para poder cumplir con el compromiso si yo le presto la plata. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Por lo tanto, no representa garantía a la banca, ¿no? Y por parte de los microempresarios se les hace muy difícil acceder al crédito, a mecanismos de financiamiento y por lo tanto no puede invertir. Después, insuficiencia técnica de mercadeo tiene que ver con las herramientas de marketing, con las técnicas de marketing, mercadeo, mercadotecnia, marketing, técnicas de marketing. Tienen insuficiente uso de herramientas, ¿no?, para poder comunicar al mercado, posicionarse en el mercado, generar mayor valor, ¿cierto? Hoy hay una incapacidad ahí de ocupar estas técnicas o estas herramientas para poder llegar a sus mercados de la forma más clara, ¿no? Entonces se presenta como insuficiencia técnica de mercado. Después hablaba de la baja capacitación y la J de la careciente escala. Tiene que ver un poco esto con la formación y tiene que ver con lo que uno desarrolla como actividad empresarial en términos de formación o en términos de eficiencia, ¿cierto?, o sinergias que la que uno busca, ¿cierto?, para optimizar de mejor manera los recursos que yo tengo para generar la producción, ¿no?, o para generar los bienes y servicios que yo quiero desarrollar para poder trasladarlo al mercado. La I habla de la comunicación hacia el exterior y ahí hacíamos el desarrollo. Mire, lo que pasa es que normalmente las microempresas se centran en un foco muy pequeño, ¿no?
no hacen exploraciones más allá de donde están centralizados. Y eso pasa a nivel comunal, a nivel vecinal, a nivel de cuadra, a nivel regional, a nivel internacional, ¿no? Es muy pobre esa comunicación hacia el exterior, ¿no? Decíamos específicamente, mire, usted se ha dado cuenta que hay una serie de misiones, exploraciones o instancias que tiene el gobierno para salir al exterior, y generalmente son muy pocos los que hacen emprendimientos hacia el exterior, ¿no? Por un tema de riesgo, por un montón de factores que no toman en consideración, ¿no? O sea, que afectan en realidad y que no generan una comunicación para explorar nuevos mercados, nuevas oportunidades de mercado, internalizarse, ¿no? Externalizarse, ¿no? Hacer una serie de situaciones. Por lo tanto, eso suele ser muy poco. Y ahí decíamos, esas son las problemáticas comunes. Después íbamos al otro lado, bueno, ¿y cuál es su fortaleza? Sí, también hay fortaleza, decíamos. Y las fortalezas fundamentalmente están centradas por su tamaño. Y por su tamaño, el trato directo. Claro, su tamaño permite tener una comunicación más directa con los distintos eslabones del cual, o con los distintos actores con los cuales uno se relaciona, ¿no? Con clientes, con proveedores, los empleados, ¿cierto? Que generalmente estos prefieren tener acceso directo hacia el dueño, hacia la administración, y genera de alguna manera un grado de lealtad. Y por otro lado, además, ¿cierto?, se genera una relación más estrecha con los clientes, y al tener una relación más estrecha con los clientes hay una capacidad de identificar demandas más específicas, en el sentido, como yo tengo una relación más estrecha en esas conversaciones con los clientes, yo tengo la capacidad de identificar, ¿cierto?, que a lo mejor hay solicitudes, requerimientos de cosas muy específicas que yo puedo intentar satisfacerlas y que no las tengo, y que yo me informo de alguna manera en esa conversación, en esa relación que yo voy teniendo con los clientes, ¿no? Por eso se genera, digamos, esta relación más estrecha, y eso se genera fundamentalmente porque es una relación más corta, ¿no? Más corta en el sentido de que como es más chica, existe la posibilidad de uno, como dueño a lo mejor, ¿no?, de conversar con los clientes y decir que hay ciertos requerimientos que en realidad yo no los tengo y los puedo intentar satisfacer, ¿no?, y no mandarlo a la competencia. Después dice, mayor flexibilidad operacional de las pymes para adaptarse a los cambios de la demanda, ¿no? Y ahí tiene que ver con la flexibilidad del proceso productivo, operacional, ¿no? Existe, ¿cierto?, una flexibilidad del proceso productivo de las empresas para adaptarse a estos cambios que se generan por parte de los consumidores. Cambia la demanda, cambian los gustos, cambian las preferencias, ¿no? Y estas empresas, por su tamaño, pueden adaptarse más fácilmente a los cambios de la demanda a través de su flexibilidad del proceso productivo. Mayor motivación evidenciada por un mayor compromiso con el éxito de la empresa, ¿no? Y tiene que ver esto con la camiseta puesta, ¿no?, que somos pocos, por lo tanto entre todos tratamos de sacar adelante, tenemos gran motivación por sacar adelante la empresa. Después decíamos, falta de atención de los grandes competidores, ¿no? Y aquí centralizamos fundamentalmente en el concepto del outsourcing, la externalización, los servicios de terceros, ¿no? Que hoy día, y por ahí lo vimos también cuando analizamos el otro concepto de empresa, hoy día fundamentalmente lo que tienden las empresas es a reducir su tamaño, sacar procesos, no realizan procesos, ¿no? Más bien contratan servicios de empresas externas. Por eso la falta de atención de los grandes competidores tiene que ver con que las empresas hoy día reducen su tamaño, muchas empresas, y no les interesa desarrollar ciertos procesos y los contratan, ¿no?, a un servicio externo. Y se generan oportunidades, por eso lo planteamos como fortaleza, se generan oportunidades para los grandes a partir de que hoy día las empresas hay servicios que no lo realizan, no les interesa realizar, o actividades que no les interesan, por un tema de costo, que tiene que ver con un análisis. Y si lo unimos con lo otro, tiene que ver con que analizamos costos de lo que significa hacerlo yo como empresa, generar yo el proceso, o ir a comprarlo afuera, comprar un servicio afuera. Y eso lo tengo que analizar. Y la falta de atención tiene que ver en este específico, ¿no?, que se reduce el tamaño de la empresa. Por lo tanto, se generan oportunidades aquí para los más chicos. Por ahí va el tema de la fortaleza. Aquí hablábamos, ¿cierto?, que en realidad el problema de los fracasos de las empresas tiene que ver con el problema de gestión. Y mencionábamos que hay algunas estadísticas y decíamos que los fracasos de las empresas fundamentalmente se sustentan en un tema de mala gestión. Y la mala gestión es por la incompetencia, falta de competencia, ¿cierto?, y falta de experiencia en la administración.
Después hablamos de fundamentos básicos de administración de empresas, siempre hablamos de organización, porque siempre hablamos de empresa y organización. Y decíamos, mire, la organización, la empresa, es un grupo de gente organizada intencionalmente, ¿no? ¿Para qué? Para lograr una meta, ¿no? O un conjunto de metas. Y que no podrían cumplir en forma individual, o sea, hay un concepto de sinergia ahí, ¿no? Entonces ese grupo de gente organizada intencionalmente tiene que ver con que cuando yo hago mi estructura, el diseño para poder explotar, para poder desarrollar mi actividad comercial, yo tengo que determinar quién va a hacer qué, cuáles son las actividades, quién va a depender de quién, ¿cierto? O sea, tengo que organizar intencionalmente. Después decíamos, ¿cuáles son las características de las organizaciones? ¿No? Que uno se organiza para dar solución a los problemas que se generan en el entorno. Y cuando ya nos dice que se genera en el entorno, ya sospechamos, ¿cierto? O internalizamos que hay una relación con el entorno. Por lo tanto, decíamos, mire, las organizaciones son sistemas sociales abiertos. Y son sistemas sociales abiertos porque hay una interacción con el entorno, ¿no? Entramos y salimos, cosas, ¿no? Factores, variables con el entorno. Hay influencia, impacto o interrelación con actores del entorno, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí ya nos dice dar soluciones que se generan en el entorno. Las organizaciones, las que nos interesa a nosotros, son sistemas sociales abiertos, ¿no? Que son interdependientes, ¿no? Entre las distintas unidades que lo conforman. Todas las áreas funcionales interactúan y son interdependientes para poder lograr los objetivos. Tienen la facultad de modificarse, ¿cierto? No la componen distintos tipos de personas y distintos grupos de personas. No existe una sola forma de organizarse. Algunos elementos característicos de la organización. Después decíamos, mire, ¿por qué surge o cuál es el origen? ¿Cuáles son las teorías principales de por qué organizarse? Por un tema de satisfacción de necesidades y por un tema de bienestar social, ¿no? Porque hay comunidades, porque hay grupos, aumentan los grupos, hay que satisfacer las necesidades, hay que generar bienestar, por lo tanto hay que generar de alguna manera prioridades. Y esas prioridades nos llevan a tener que organizarnos para poder cubrir todas las necesidades de los grupos, ¿no? Después, organizarnos por una interrelación con distintos actores, sí, porque ya sabemos que las organizaciones son sistemas sociales abiertos. Hay una interacción con distintos actores, proveedores, clientes, el gobierno, ¿no? O sea, con la competencia, uno se relaciona con distintos actores. Y esos actores están en el exterior, generalmente, muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, sistema social abierto, interacción con el entorno, ¿sí? Y nosotros tenemos que ver o tenemos que organizarnos para poder actuar de la mejor manera con todos estos actores que se relacionan con nosotros como empresa. Por un tema de eficiencia económica, ¿no? La eficiencia está asociada directamente a la optimización de recursos. Eficiencia, lograr objetivos optimizando recursos. Por lo tanto, claro, las empresas tienen que organizarse para optimizar de mejor manera los recursos. Por lo tanto, eficiencia económica. Y el principio de sinergia tiene que ver con este esfuerzo colectivo que se desarrolla en su conjunto para lograr de mejor manera los objetivos. Por lo tanto, está involucrado el concepto del principio de sinergia, ¿no? Que nos lleva a tener que organizar características o teoría. Después decimos, ¿cuáles son las funciones básicas de las organizaciones? Tienen una función económica y una función social. Función económica porque, claro, ya hemos visto, ¿no? Y las empresas todas tienen que dar el mejor uso a sus recursos. Por lo tanto, tienen una función económica. Una utilización óptima de los recursos humanos, monetarios, físicos, tecnológicos, de información, recursos, ¿no? Y por otro lado, las empresas cumplen una función social. Son responsables de satisfacer, ¿cierto?, de bienes y servicios a la sociedad y ser fuente estable de trabajo para quienes la componen. Por lo tanto, las empresas tienen una función económica y una función social, las organizaciones. Por un lado, la función social, ¿no? Satisfacer de bienes y servicios a la sociedad, porque para eso uno crea una empresa. Y además, para ser fuente estable de trabajo. Y por otro lado, una función económica. Y aquí decíamos, bien, sí, pero las organizaciones hay empresariales y no empresariales. Y las organizaciones empresariales son las que nosotros conocemos como fin de lucro. Y las no empresariales, sin fin de lucro, ¿no? Y ahí buscamos alguna semejanza y alguna diferencia. Sí, ambas tienen que cumplir objetivos, tienen que ser administradas. Diferencia, por ejemplo, una, en términos de funciones. Mire, la diferencia es que en las empresariales, con fin de lucro, se produce un equilibrio entre la función económica y la función social. Hay un equilibrio ahí, ¿no? Entre optimizar recursos y la función social, echar bienes y servicios y ser fuente estable. A diferencia de las no empresariales, que hay un mayor énfasis en la función social por sobre la económica.
y dice un mayor énfasis, porque todas las empresas tienen que utilizar recursos. Entonces, una diferenciación es que hay un mayor énfasis, ¿no?, en la función social por sobre la económica. Aquí, un término de diferencia, si nombramos la función, ¿no? Y ahí llegamos a este concepto que les gusta a ustedes, de la empresa, ¿no? Ambiental de la empresa. Y decíamos, mira, interesante analizar la naturaleza, el ámbito, los objetivos de las empresas, ¿no? Y nos centrábamos, ¿cierto?, en algo principal de observar, bueno, cómo son las decisiones, ¿cierto?, o cuál es lo interesante de analizar en términos de empresa. Hay trabajos que se empiezan a desarrollar por un señor Coase y que se preguntaba qué son y por qué existían las empresas, ¿no? Y él enfoca en decir, mire, la empresa siempre se ha considerado o se observa de una manera muy ingenieril, donde hay una entrada de recursos, este conjunto de recursos, se transforman al interior, ¿no?, y salen. Ese es el concepto que se tiene básico en la empresa, ¿no? Entonces él dice, mire, la empresa se justifica por el ahorro costo-transacción. Así justifica la empresa. Claro, entonces él dice, mire, hay un costo de usar el mercado. Claro, porque si yo voy a comprar algo afuera, al mercado, hay un costo, ¿no? Me van a cobrar por ese costo. Eso le llaman costo de transacción o costo de usar el mercado. Entonces, dice, la empresa se justifica por ahorrarse esos costos de usar el mercado, ¿no? Por lo tanto, si yo me ahorro esos costos, o sea, si no uso el mercado, si no voy a comprar los servicios del mercado, tendría que hacerlo yo. Y si lo hago yo, se configura empresa. Eso es lo que él dice. ¿Por qué? Porque genero procesos. Por lo tanto, los procesos los hago yo o los compro afuera. Y por ahorrarme esos costos, se justifica la empresa porque los procesos empiezan a generar al interior, entonces se configura empresa. Reconoce, entonces dice que los costos son los que dan origen y explican la asistencia de la empresa y la forma como se organizan internamente. Por eso nosotros decíamos en algún momento que nosotros exploramos esta caja negra, cómo se toman las decisiones, cómo se organizan internamente, ¿no? ¿Qué da origen y cómo se explica la asistencia a esta cuestión, ¿no? Y ahí lo interesante de desarrollar, qué pasa al interior de ella. Y decimos, y él define empresa como un conjunto de procesos. Claro, una empresa, un conjunto de procesos. Claro, conjunto de procesos. Proceso, relacionados verticalmente a través de una cadena de mando. Lo mismo, ¿no? Pero conjunto de procesos, porque él basa fundamentalmente en el análisis de uso del mercado o agrego proceso. Agregar proceso se reconoce como la integración vertical, integral, proceso, que es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, por eso dice, es un conjunto de procesos relacionados verticalmente a través de una cadena de mando que sustituye al mercado. Claro, la cadena de mando sustituye al mercado porque si yo usara el mercado no existe cadena de mando, porque no hay proceso. Dice ahí. Entonces, la empresa surge para evitar los costos de usar el mercado, por la vía de saltarse transacciones. Claro, porque yo me evito las transacciones. Una transacción tiene que ver con generar, ¿cierto?, una transacción con un servicio externo. Para evitar esos costos, por la vía de generar transacciones, yo hago empresa. Es decir, integra proceso. No uso el mercado, integro proceso. Es decir, integra proceso. Entonces define la empresa como un conjunto de procesos que son coordinados, otra vez, por medio de una cadena de mando. Y da un ejemplo. Y dice, mire, si yo desarrollo procesos, ejemplo, ¿no?, fábrica de automóvil, proceso. Podemos pensar que una empresa como un ejemplo, una fábrica de automóviles donde está el proceso de tornería, de ensamblaje, de pintura, control de calidad y distribución. Proceso.
conjunto de procesos coordinados por una cadena de mando, porque estos están coordinados por una estructura. Lo que dice aquí. Según OAS, entonces, la integración vertical aumenta el tamaño de la empresa, claro, porque en la medida que yo agregue más procesos, ¿qué pasa con mi empresa? Crece, aumenta. Tiene su lógica. Y en la medida que yo desintegre, reduzco el tamaño de mi empresa, porque he decidido comprar los procesos al mercado. Pero esas son decisiones que tengo que evaluar en términos de costo. Que es lo que dice. Por lo tanto, el centro de esto es el concepto de la integración. ¿Integro o no integro? Integrar es agregar procesos, tomar decisiones de yo desarrollar, hacer empresa y agregar procesos, o desintegrarme, o sea, usar el mercado y no hacerlo yo. ¿Qué tiene que ver cuando hacíamos el ejemplo de la falta competencia, de la atención de los grandes competidores? Y aquí un ejemplo. Y dice, mire, la tendencia mundial no es necesariamente la integración vertical. Efectivamente, de alguna manera lo conversamos y dijimos, mire, si en realidad hoy día lo que pasa en el mercado, y basta que miren las empresas o empiecen a analizar, en realidad la tendencia hoy día es reducir el tamaño de la empresa. No hacen integración, sino que más bien sacan procesos. Y decían, oye, mire, si mire acá adentro, los guardias, el aseo, están fuera. Lo compro afuera, no lo hago yo, no tengo la estructura instalada adentro como parte de mi estructura organizacional, de mi agencia. No lo tengo. Voy a comprar el servicio afuera. Que yo lo evalué. Por lo tanto, la tendencia mundial, y lo vimos cuando vimos el desarrollo de las pymes, esto se empieza a revertir y hoy día uno empieza a desarrollar empresas con menos cantidad de personas, ¿cierto? Y empieza a desarrollar menos procesos. ¿Por qué prefiero comprarlo afuera? Por lo tanto, esa es la tendencia mundial de lo que menciona en términos de los procesos. Entonces después dice, mire, ¿cuáles son los límites? Los límites van a tener que ver con la cantidad de procesos que yo realice, ¿no? Pero para eso debemos descubrir cuáles son los costos. ¿Cuál es la naturaleza de los costos de usar el mercado? Y decimos, mire, si nosotros deseamos argumentar en favor de la integración vertical, o sea, si nosotros queremos o argumentamos a favor de hacer integración vertical, deberíamos conocer cuáles son esos costos. ¿No? Si yo estoy diciendo que en favor de integrarme verticalmente, si yo quiero integrarme verticalmente, debería conocer cuáles son los costos para la empresa de integrarme verticalmente. ¿Cuáles son esos costos? Sí, leer, sí. Miren, ahora no voy a leer. Y si lee, lo hago en uno. Si lo hago en uno, lo haré que hacer el próximo semestre. ¿Cuáles son los costos? Son dos. ¿Cuántos? ¿Estaría para la casa para el 18? No, está leyendo, sí, así. Uno tiene que lucirse con su cerebro, no leyendo. No sirve así. ¿Ah? ¿Cuáles son esos costos? Pásenme los apuntes, profe, para leerlo, pásenme los apuntes, oh, no me han pasado los apuntes. ¿Ah? ¿Para leerlo? ¿O va a sentarse? ¿Ah? ¿Me está preguntando a mí? ¿Cómo está hablando? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué es eso? El problema es que usted no madura los conceptos. Pero se va a ir después, ya no falla. Después se va a ir de cabeza al texto a leerlo de memoria. Pero no es eso. Piensen en esto. Por eso le digo,
si bien tiene que usted manejar el aspecto teórico, lo tiene que comprenderlo, ¿no? Porque después se le va a olvidar la cuestión. Y se le va a olvidar porque no lo entiende. Entonces tiene que entenderlo. Y tiene que ver con esto. Mire, si yo estoy decidiendo integrar proceso a mi empresa, eso tiene un costo. Tiene un costo, claro que tiene un costo. Si no es gratis la cuestión. Tiene un costo. ¿Cuáles son esos costos, digo yo? Mire, este tipo se plantea que si yo logro minimizar el costo de eficiencia de agencia y eficiencia técnica, si yo logro minimizar esos costos, mi decisión es integrarme verticalmente. Entonces después yo me pregunto, bueno, y cuando habla de la eficiencia técnica, ¿a qué se refiere? Se refiere a la utilización óptima de la tecnología de mínimo costo. Porque utilizo tecnología de mínimo costo. Y además que el concepto de eficiencia ya me está empujando a la optimización. Entonces yo creo que ¿cuáles son mis costos? ¿Qué es lo que yo busco? Eficiencia técnica. O sea, la utilización de mínimo costo de la tecnología para producir. Y la eficiencia que logro de agencia, de empresa. Porque habla de agencia, eficiencia de agencia. O sea, busco la eficiencia, la optimización de agencia. En este intercambio que se produce al interior de la agencia, en términos de coordinación, de agencia misma, ¿cierto? Y de transferencia de costos entre ellas. Si yo logro minimizar todo lo que pasa al interior, por eso es importante ver el interior, ¿no? ¿Cuáles son esos costos? Del interior de la agencia, por eso se llama eficiencia de agencia. Agencia, en el lenguaje más básico, es igual que la empresa. Empresa igual agencia o igual organización. Lo que pasa es que le llamamos agencia ahora, ¿no? Entonces, esa agencia, ¿qué es lo que busco? La eficiencia dentro de ella, obvio. Si yo busco optimizar también el interior de las empresas, ¿no? Si no es un despilfarro. Yo busco una optimización. ¿Por qué hablamos de un esfuerzo colectivo? ¿Por qué hablamos de sinergia? ¿Por qué aplicamos sinergia operativa en distintos procesos o como empresa? ¿Por qué decíamos que las empresas surgen por un principio de sinergia? Porque buscamos la optimización en su interior. Lógico. Si nosotros buscamos disminuir costos, ¿no? Y por otro lado, también buscamos la utilización óptima de esta tecnología. Por lo tanto, en la medida que yo logre minimizar ambos costos, me favorece la integración vertical. ¿Ve? Entonces, por eso le digo, lo primero que tiene que entender esta cuestión. Porque cuando yo hablo de costos de empresa, busco minimizar ambos costos. ¿Cuáles son esos costos? Pregúntame, eficiencia técnica, eficiencia de agencia. ¿A qué se refiere con esto? Ahí está. ¿A qué se refiere con esto? Ahí está. Tengo que buscar optimización de esto para integrarme verticalmente. Uno se empieza a hacer preguntas, ¿cierto? A cuestionar, a desarrollar para poder entender, pero estos son los costos. Y parte de que yo estoy haciendo un análisis de que yo necesito saber cuáles son mis costos, porque lo único que estoy diciendo, si en palabras básicas, ¿lo hago yo? Lo hago yo, ¿no? Lo hace mi empresa, integro este proceso, ¿me conviene integrar este proceso o no me conviene? Tengo que evaluar los costos. Entonces yo me pregunto, ¿y cuáles son esos costos? Estos, ¿no? Y después me pregunto por otro lado, bueno, ¿y cuáles son los costos de usar el mercado? Porque yo evalúo costos. O sea, yo lo que estoy evaluando, hago una cosa o hago otra. Pero ¿cuáles son los costos que resultan de ello para tomar decisiones si lo hago o no lo hago? ¿Cómo usted va a tomar una decisión si está en una empresa? Decíamos por ahí, cuando hablábamos de la imprenta, cuando hablábamos de los periódicos y los libros, ayer, ¿cierto? Decíamos, ¿cómo usted toma una decisión si va a integrar el proceso? Usted va a decir, no, es que mejor hagámonos nosotros. No, hay decisiones. ¿Cómo llega a esa decisión? Administrador de empresa. Por instinto, tiene que hacer una evaluación. Tiene que analizar las situaciones, las razones, analizar los costos. Claro, pero ¿cuáles son los costos que significan a mí y cuáles son los costos que significa comprarlo afuera? ¿Tan simple como eso?
¿Cuáles son los costos que significan para mí? ¿Cuáles son? Cuando digo mí, en la empresa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Triviales, materiales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tenga, vale, te voy a cobrar más caro. ¿Cuáles son? Ahí está. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Los costos triviales y no triviales. Esos son los costos para la empresa. Los costos, ¿cuáles? Triviales y no triviales. Triviales son los que merecen como importancia. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Materia prima, costos triviales. Ahí está. Lo acabo de explicar. Lo pregunto al segundo después y no logró internalizar la cuestión. Porque yo dije, si yo estoy a favor de integrarme verticalmente, debiera conocer al menos cuáles son los costos de la empresa. Ahí está. ¿Cuáles son? Pregunté esos costos. Estaban ahí, ¿no? Ahí está. ¿Qué tengo que hacer? Y lo expliqué. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la eficiencia de la tecnología que voy a usar y buscar la eficiencia de lo que pasa al interior de la empresa. Si logro minimizar eso, me integro verticalmente. Entonces, el tema es entender, ¿no? Entonces, no se vaya a ¿cómo se llama? A filosofar sobre esto. Porque no hay nada más simple que decir, yo lo que tengo que hacer es evaluar qué significan los costos para mí y qué significan los costos al mercado. ¿Cuáles son los costos para mí? Esto que tengo. Y lo que decíamos, ¿qué es lo que pretendo yo de tomar decisión integral? Me decía, ahí estamos. Mire, clasifica los costos técnicos y de agencia y asume que las decisiones de integrar, o sea, mi decisión de integrar, para el proceso de las empresas, buscan minimizar la suma de ambos costos. O sea, eso es lo que busco. Obvio, ¿quién no busca optimizar sus recursos o que le salga más barato, el mínimo costo, al mínimo costo posible? ¿Quién no busca eso? Si acabamos de decir que las empresas se organizan por un tema de eficiencia económica, por optimización. ¿Quién no busca eso? Bueno, pero ¿qué es lo que busca? Esto busca. Y si yo logro minimizar eso, mi decisión es integrarme verticalmente. Y cuando yo digo mi decisión es integrarme verticalmente, estoy diciendo que mi decisión de empresa va por yo hacerlo. Pero tengo que lograr minimizar esto y esto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tecnología de mínimo costo. ¿Qué significa eso? Eficiencia de intercambio de interior. Está relacionada con el grado del intercambio de bienes y servicios en la cadena vertical, que ha sido organizado de tal manera que es tan óptimo, tan bien diseñado que se logra optimizar, buscar una eficiencia al interior de ella, en términos de coordinación, de agencia y de transacciones que se generan en interior. ¿Qué busco eso? Costos de la empresa. ¿Sí o no? ¿Cuáles son los costos de la empresa? Ya lo dijo. ¿Cuáles? Eficiencia técnica y eficiencia de agencia. ¿Cuáles son los costos de usar el mercado? Lo mismo. No. ¿Los mismos? ¿Cuáles? Eficiencia técnica. ¿Costos de usar el mercado? Técnica. No, agencia. Agencia, ya. O intercambio de bienes. ¿Ya? ¿Sí o no? Ah, no, los dos fue lo mismo. ¿Costo de transacción? ¿Cuáles son los costos de transacción? ¿Cuáles son los costos de transacción? ¿Ah?
declaración. ¿No? Me mato, me Mire, mire, ¿y los costos de transacción qué son? ¿Qué son? ¿Costos de transacción igual? Entonces, igual, costos de la empresa, si los otros son los costos que están afuera o en el mercado. ¿Cuáles son esos costos usados en el mercado? ¿Ah? Y entonces yo analizo cuáles son los costos de la empresa y cuáles son los costos usados en el mercado. Porque los costos usados en el mercado, razones que se deriven como costos de usar el mercado. Por eso tienen que leer los apuntes. Y que como tales, y como existen, y porque existen, favorecen la integración vertical de procesos. ¿Y cuáles son esos costos de usar el mercado? Los triviales y no triviales. Ahí está. Transporte asociado a procesos integrados, los sistemas impositivos. ¿Dónde se generan? En la empresa o en el mercado. ¿Quién establece los sistemas impositivos a aplicarle a la empresa? ¿Quién lo genera? Cada empresa diseña su sistema impositivo. No, están establecidos en la ley. Por lo tanto, lo que está diciendo acá, mire, a propósito de costos triviales y no triviales, porque en el fondo dice costos, mire, decíamos al principio, la empresa nace por un ahorro de costo de transacción. Ahorro de costo de transacción, ¿cuáles son? Ahorros de costos de transacción. ¿Cuáles son esos? Los triviales y no triviales. Los dos. ¿Qué significa uno? Aquí está, los triviales, que carecen de importancia. ¿Cuáles? Por ejemplo, decíamos la consistencia de un sistema impositivo. ¿Cómo se explicaba eso? Decíamos, mire, si en el mercado coexisten dos sistemas impositivos, decíamos, presunto y efectivo, coexisten en el mercado. O sea, si yo digo eso, estoy diciendo, mire, los sistemas de tributación de impuestos hay dos. Uno que tributan por renta presunta, como dice la palabra, y otros por renta efectiva. Cuando yo tributo, pago impuestos, me graban sobre algo, ¿no? Sobre las utilidades. Y presuntamente sobre un monto presunto. Porque decíamos que era difícil determinar como empresa, o más bien como mercado, ¿cierto?, sobre qué le grabo yo, sobre qué ingreso. Y decíamos, el transporte es variable. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a determinar efectivamente cuál es el nivel de ingreso de todos los meses? Va a depender, ¿no? Entonces hay actividades que dependen. Por ejemplo, decíamos el transporte. Porque el transporte, ¿ustedes creen que todos los días ganan lo mismo? ¿Y que todos los meses ganan lo mismo? No. Entonces es muy difícil medir eso. Y como es difícil medir, el Estado fija, porque tienen que pagar impuestos, porque todos tenemos que pagar impuestos, renta presunta. Entonces, ¿qué existe? Decíamos, existe o coexisten dos sistemas impositivos. Unos que tributan por las utilidades de la empresa, donde yo las puedo medir más fácilmente, y otros, presuntamente, actividades. Entonces, la lógica, solo la lógica, y una cosa básica, me está diciendo, si yo tengo dos sistemas, puedo hacer el análisis de que si un sistema, y decíamos en el caso de la ropa y el transporte, decíamos, mire, si en este sistema yo tributo por renta efectiva, trato de disminuir lo más posible las utilidades, porque yo tributo sobre las utilidades, o sobre las utilidades me cargan los impuestos. ¿Qué es lo que hago? Trato de rebajar las utilidades.
¿Y cómo rebajo la utilidad? Que otro me cobre más caro. ¿Quién? Una empresa que yo tengo, que es de transporte. Porque coexisten. ¿A qué me induce que exista esto? A la integración vertical. Porque yo tengo una empresa o hago una relación, una alianza con una empresa de transporte. Eso es lo que está diciendo acá. Por la coexistencia de usar el mercado, esta figura, por un lado, porque son los triviales, por la coexistencia, me induce a integrarme verticalmente. Porque eso es lo que hacen las empresas. ¿O no? La empresa de transporte le cobra más caro al que vende ropa. El que vende ropa disminuye su utilidad porque ingreso menos ingreso. Tributo sobre 10. Y esa plata le cobra el tipo me cobra el doble. O algo más o menos. Entonces yo estoy aumentando los ingresos de aquella empresa que tributa presuntamente. Y como tributa presuntamente, va a tributar sobre un valor que está determinado por la ley. No sobre los ingresos reales. Porque como es difícil determinar, y entonces uno puede ganar 100 un día, y a lo mejor el otro mes puede ganar 1000. Como no se determina la ley, no determina de esa forma, presuntamente. Por lo tanto, la coexistencia de ello me favorece a integrarme verticalmente. Por eso decimos ahorro de costo de transacción o favorece el uso. Mire, ¿cuáles son las razones que se aducen, que se esgrimen como costo de usar el mercado y como tales favorecen la integración vertical? ¿Cuáles son esas? Los costos triviales y no triviales. ¿Y cuáles son esos costos triviales? Eso es lo que estamos diciendo. Aquí hay algunas situaciones, razones, que por su existencia o coexistencia favorecen la integración vertical. Porque yo puedo hacer esto. En las regulaciones de precios, aquí no se utiliza mucho la regulación de precios, porque si los precios están regulados y yo estoy, no sé, generando producción de queso y necesito leche, juego ahí con el mercado de la leche y con el mercado de los quesos, por ejemplo. Y yo podría a lo mejor tener una lechera para poder hacer mi queso. Porque la ley de alguna manera me regula los precios. Y si yo tengo leche y además hago mi queso, estoy dentro de mi mismo consorcio, mi misma empresa, por lo tanto yo puedo hacer traslado porque estoy hablando de la misma empresa. Y si fuera con otro, está regulado por la ley, por lo tanto no podría hacerlo. Entonces estas situaciones me favorecen integrarme verticalmente por la existencia de estos costos que existen en el mercado. ¿Sí o no? Y hablamos de los costos no triviales y aquí sustentaban el principal. ¿Cuáles son esos costos? De negociar, vigilar y obligar el cumplimiento de acuerdo. Y por la coexistencia de tres factores también me inducen o me favorecen integrarme verticalmente. ¿Cuál? Decíamos, mire, lo que pasa es que yo estoy imposibilitado de indicar todas las cláusulas en un contrato. Porque son contingencias, son situaciones. Por lo tanto, hay situaciones y contingencias que yo no puedo dejar establecidas en un contrato. Porque son contingencias que podrían pasar, por lo tanto yo no las puedo establecer. ¿Cómo las voy a dejar registrar en un contrato si no sé lo que va a pasar en 2 años más, en 3 años más? No puedo. Asociado a que hay activos específicos, decíamos, algunas inversiones específicas con un mercado específico, y además la posibilidad de que un tercero se comporte ventajosamente. La coexistencia de esos 3 elementos, ¿qué me favorecen a mí? La integración vertical. Porque es un mercado sensible, porque a veces no puedo llegar a una relación, establecer o acotar una relación contractual con un tercero, y que ese tercero además se puede comportar ventajosamente, entonces me favorece la integración vertical. ¿Qué está diciendo? O sea, ese proceso mejor lo desarrollo yo. Porque podría ser que un tercero se comportara, por ejemplo, ventajosamente y en algún